tal vez es un tema un poquito más técnico que el tema de convenios de doble imposición. Entonces, por eso es importante que tengamos mayor atención, ¿no? Vamos a ver inicialmente algunos antecedentes, esto con la finalidad de poder entender, ¿no?, el tema de los precios de transferencia. Como ustedes sabrán, es un tema que no hace mucho se está aplicando en Bolivia, pero bueno, vamos a inicialmente ver qué es el tema de precios de transferencia. Bueno, los precios de transferencia surgen justamente por ese movimiento económico que empieza a darse ya traspasando fronteras, ¿no? Empresas grandes empiezan a realizar transacciones con empresas vinculadas y esto ya empieza a llamar la atención de las administraciones tributarias, ¿no? Entonces, ya hace bastantes años podemos ver que el tema de precios de transferencia ha llamado la atención del organismo denominado OCDE, y este organismo a su vez empieza a establecer algunos parámetros, algunas definiciones, algunos elementos que van a ayudar a que las administraciones tributarias realicen un control de este tema, ¿no? Y justamente el concepto principal de precios de transferencia está enmarcado a que estos son los precios o valores sobre los cuales una empresa o empresas vinculadas, ¿no? Esa es la parte fundamental en el tema de precios de transferencia, que exista vinculación. Entonces, que estas empresas realizan ciertas operaciones, ¿no? Pueden ser de compra y venta ya sea de bienes o de servicios. Y también dentro de esta compra y venta de bienes y servicios, no solamente vamos a ver servicios tangibles, sino también vamos a ver servicios intangibles, ¿no? Son elementos que un poco más adelante ya vamos a ir desagregando para que ustedes puedan entender el tema de precios de transferencia. Y como les decía, ¿no?, la OECD y bastantes administraciones tributarias en el mundo empiezan a tocar ya lo que es el tema de precios de transferencia en 1917, 18, ¿no? Esto principalmente con el principio de plena competencia, que vamos a ver enseguida qué significa, qué nos referimos con el principio de plena competencia, que es uno de los núcleos centrales del tema de precios de transferencia y que debería cumplirse siempre, ¿no? Y por otro lado ya empieza a salir estudios, informes y directrices, ¿no? El primer informe sale en 1979, ¿no? Y posteriormente ya empiezan a haber publicaciones. Las publicaciones que se van emitiendo como directrices para el tema de precios de transferencia han sido actualizadas en el tiempo, ¿no? La última es del 2017. Yo les he pasado una anterior a la del 2017, que nos va a servir de base técnica para el tema de precios de transferencia. Muchos países utilizan estos referentes técnicos justamente cuando hay ausencia en su norma, ¿no? Entonces, ustedes lo van a encontrar en la plataforma como directrices de la OECD respecto al tema de precios de transferencia. Es un libro que, al igual que el que les he dejado del tema de convenios de doble imposición, les va a ser bastante útil, ¿ya? Entonces, vamos avanzando con cuáles han sido las motivaciones para el tema de precios de transferencia y qué es lo que se ha ido detectando en el análisis y evaluación de este tema, ¿no? Principalmente hay tres motivos por los cuales se va viendo el tema de precios, ¿no? Uno es que se ha visto que se trasladan beneficios a jurisdicciones denominadas paraísos fiscales. El viernes, cuando veamos paraísos fiscales, vamos a ver que la denominación de paraísos como tal ya no se la utiliza, ¿no? Porque esto ha empezado a verse como como un término mal visto. Entonces es por eso que en la actualidad ya no se utiliza como paraísos fiscales, sino se los ve como países de bajo o nula tributación. Entonces, muchas empresas han empezado a hacer este traslado
a países de bajo nivel de tributación de las utilidades o beneficios que recibían, ¿no? Otro de las motivaciones que ha ayudado a evaluar y analizar el tema de precios de transferencia ha sido la planificación fiscal, principalmente nociva, que se ha ido detectando de empresas transnacionales, de grupos multinacionales, ¿no? Y esto también ha llevado de que exista una estrategia comercial y muchos de estos elementos han derivado o han concluido en que exista mayor pago de impuestos, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que exista un control, ¿no? Un poco más minucioso y se tome ya como referente estudios o parámetros internacionales, estándares internacionales a nivel mundial para ir regulando este aspecto. Ustedes van a ver que así como Bolivia recién ha ingresado al tema de precios, varios países también están todavía en el caminar como nosotros, ¿no? Porque si bien nosotros ya desde el 2015 tenemos normativa, recién estamos empezando con la profundización de estos temas de manera académica, de manera laboral, ¿no? Entonces, es un tema que con el tiempo va a ser explotado cada vez, ¿no? ¿Por qué les he puesto este cuadrito en el que se refleja el tema de las tasas o gravámenes o impuestos a la renta, principalmente de personas jurídicas, ¿no? Porque aquí ustedes van a poder ver cuál es el porcentaje o la alícuota que tienen los países respecto al impuesto a la renta. Y esto también es un motivo, es una causa para que muchos países traten de trasladar los beneficios de utilidades o las utilidades a otros países, ¿no? Entonces, como pueden ver, Bolivia está entre uno de los países que tiene tasas del impuesto a la renta, digamos que de alguna manera más bajas, ¿no? Aquí podemos ver son países con los que tenemos relación comercial, entonces sí hay bastantes empresas que van a verificar este tema para realizar transacciones o establecer partes vinculadas dentro de estos estados, ¿no? Como les decía, tenemos varios referentes en cuanto a los estudios de precios de transferencia. Tenemos, en este caso, los lineamientos de precios que nos ha establecido la OCDE a través de las directrices. Ustedes van a encontrar, como les decía, las directrices dentro de la plataforma. Y por otro lado, también tenemos otro referente que es un manual que las Naciones Unidas ha realizado a efectos de coadyuvar con las tareas de control de precios de transferencia a los países, ¿no? Sin embargo, muchas normativas, por ejemplo, la ecuatoriana y algunas otras más, y en su oportunidad también en Bolivia se ha intentado hacer lo propio, en ausencia de algún aspecto normativo, se puede utilizar las directrices de la OECD, ¿ya? Actualmente en Bolivia no lo podemos hacer, pues no tenemos de manera expresa, ¿no? Pero sí en otros países como en el Ecuador, sí son totalmente válidas las directrices de la OCDE, ¿no? Su misma norma manda a que las directrices de la OCDE puedan utilizar. Dentro de los lineamientos que podemos encontrar en las directrices de la OCDE, tenemos una estructura que va a ser el armazón de este tema de precios de transferencia. ¿Cuál es el elemento fundamental y principal? Es el principio de plena competencia. Es decir, una transacción debe cumplir el principio de plena competencia. Ya en un momento más vamos a ver cuáles son los elementos que tiene esta definición de principio de plena competencia, pero es el famoso arm's length, ¿no? Varios artículos, en varios videos, en varias doctrinas o textos, ustedes van a encontrarlo como arm's length, ¿no? Que es el principio de plena competencia. También la OECD nos va a establecer cuáles van a ser métodos válidos, ¿no? Ahora, este tema, como les decía, las directrices de la OCDE es un tema técnico referencial, ¿no? Países como el nuestro, por ejemplo, no es país OECD, entonces sí podríamos tomarlo de referencia en caso de que no exista este tipo de
elementos en nuestra norma. En la actualidad nosotros sí tenemos el tema de método, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos nosotros, si quieren, no utilizar la directriz de la orden, ¿no? Como referí. También vamos a tener los elementos, los criterios de comparabilidad que nosotros tenemos como factores de comparabilidad, que son los más importantes, ¿no? También porque con estos elementos vamos a ir viendo cada uno de ellos. Estos elementos van a ayudar a establecer comparables, ¿no? Estas comparables que van a ser otras empresas que cumplan de alguna manera con las mismas características que la empresa que estamos analizando. Pero esto lo vamos a entender de manera más puntual ya en el avance del tema. De igual manera tenemos los criterios respecto a las transacciones, ¿no? Hay otro tipo de criterios como costos, que vamos a ver en intangibles, que vamos a ver en servicios, en venta de bienes, ¿no? En el tema de precios de transferencia se entra a bastante detalle cuando hay estos elementos que son que hacen a una transacción, más aún cuando son partes vinculadas. Ahora, ¿cuál es el elemento principal? Como les decía, es el principio de plena competencia. Y este criterio, esta definición, tienen que aprenderla muy bien porque es la base para poder entender el tema de precios de transferencia. Y cabalmente, ¿qué nos dice el principio de plena competencia? Nos dice que dos empresas, ¿no?, vinculadas, asociadas, como les decía, la vinculación va a definir que existe o no precios de transferencia. Es decir, dos empresas que están vinculadas, que tengan relaciones comerciales y o financieras, ese es el otro elemento. Van a ver que en esta definición hay algunos términos que se encuentran en color rojo y es porque son los elementos principales de esta definición, ¿no? Entonces, estas relaciones que sean comerciales o financieras entre dos empresas vinculadas, ¿no?, deben darse en condiciones aceptadas o impuestas, ¿no?, que difieran de las que serán acordadas por empresas independientes. Los beneficios que habrían sido obtenidos por las empresas de no existir dichas condiciones y que de hecho no se hayan realizado o a causa de las mismas podrán incluirse en los beneficios de la empresa y someterse a imposición en consecuencia. Es un poco compleja esta definición, pero en términos sencillos, ¿qué significa? Significa que dos empresas vinculadas, ¿no?, que tengan relaciones comerciales y o financieras, realicen sus operaciones como si fueran empresas independientes, ¿no? Es decir, que la transacción que están realizando se realice como si fueran independientes, ¿no? Partimos de que son dos empresas vinculadas, que tienen relación comercial y o financiera, ¿no? Y que las transacciones las realicen como si éstas fueran independientes. Entonces, es por eso que dentro del principio de plena competencia nosotros vamos a encontrar elementos para poder comparar, ¿ya? Aquí tenemos nuevamente el principio de plena competencia con un gráfico, ¿no? Y como pueden ver, ¿no?, las empresas independientes, aquí tenemos ya la comparación, ¿no?, van a tener determinados precios, ¿no?, porque precios de mercado, generalmente precios de mercado. Entonces, estas empresas vinculadas deberían realizar la operación o la transacción, sea comercial y o financiera, en el mismo ámbito, ¿no?, como si fueran empresas independientes. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces el hecho de que una empresa tenga vinculación con otra puede hacer que influyan ciertos aspectos y esto puede disminuir la utilidad, ¿no?, con el fin de que alguna de las empresas perciba o, en todo caso, tenga que pagar menor impuesto, ¿no? Y en este caso estamos hablando de su incidencia en el impuesto a la renta. Para nosotros la incidencia va a estar en el IUE. Es por eso que ahorita que vamos a entrar a la normativa boliviana, vamos a ver que esa incidencia se va a dar en el IUE, ¿no? Entonces, la normativa que se ha establecido para el tema de precios de transferencia también está enmarcada en eso, ¿no? Y bueno, como les adelantaba,
el tema de precios de transferencia en Bolivia no tiene muchos años, es una normativa relativamente nueva, estamos todavía empezando con este tema, y donde ha surgido el tema de precios de transferencia en la ley de inversión, en la ley 516, donde por primera vez se habla de que exista el principio de plena competencia, y que se hagan, que sean precios de transferencia que cumplan las condiciones de el principio de plena competencia, ¿no? Posteriormente, ya con esta disposición, de alguna manera nos obliga a poder regular este aspecto, y es con la ley 549 que se introduce por primera vez dentro de nuestra ley 843 de manera expresa el tema de precios de transferencia, ¿no? Si bien antes se mencionaba de manera general el tema de vinculación, no había tanta especificidad como se hace con la ley 549, ¿no? Y esto ocurre en julio del 2014, estableciéndose que tienen que regularse algunos aspectos, y es por eso que en diciembre se emite lo que es el Decreto Supremo 2227, ¿no? Posteriormente hay otro decreto que se emite, que es el 2993, y se emiten las correspondientes resoluciones normativas directoras, ¿no? A efectos de ya poder aplicar lo que es precios de transferencia. Ahora, dentro de las resoluciones normativas, que son las que aclaran ya al detalle cómo se va a aplicar el tema de precios de transferencia, lo que tenemos que tener en cuenta es que la principal es la RND 815, porque aquí es donde vamos a encontrar los aspectos de cómo tienen que cumplir los deberes formales en cuanto al tema de precios de transferencia, cómo se debería emitir un estudio de precios de transferencia, ¿no? En cambio, las otras RNDs son RNDs que establecen y que cada año se emiten, estableciendo un listado de países que nosotros vamos a considerar debajo de la tributación, o que de otro modo se traducen en lo que es los países de o paraísos fiscales, ¿no? Los denominados paraísos fiscales. Bueno, entonces, ya hemos visto qué nos dice de manera general el concepto de la OSD para el tema de principio de plena competencia. Pero ya la ley 549, que modifica nuestra ley 43, establece, al igual que habíamos visto en los elementos importantes de la OSD, nos dice que el principio de plena competencia, ¿no? Se tiene que dar en operaciones comerciales y o financieras. Lo que no tienen que olvidarse en el tema de precios de transferencia son, primero, que existan empresas vinculadas; el dos, que sean empresas o operaciones comerciales y o financieras, ¿no? Y que la transacción se realice entre partes independientes. Estos tres elementos los van a aquí poder también visualizar, ¿no? Que son que las operaciones comerciales y o financieras realizadas entre partes independientes vinculadas se realicen, el valor de la transacción se realice como si estas fueran independientes, ¿no? En operaciones comparables de mercado. ¿Qué quiere decir? Que a fines de que se cumpla este principio, estos precios de mercado deberían darse en las mismas condiciones como si fueran independientes, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, les reitero, hay tres elementos que ustedes tienen que tener en cuenta a fin de identificar si aplican o no una norma de precios de transferencia, ¿no? La primera, que existan operaciones comerciales y o financieras. La segunda, que sea una transacción entre partes vinculadas. Y la tercera, que esta operación se realice con precios de mercado como si fueran independientes, ¿no? Entonces, estos elementos son los que vamos a tener en cuenta cuando veamos el tema de precios de transferencia en una transacción, ¿no? Cuando identifiquemos el tema de precios de transferencia en una transacción. Bueno, tenemos algunos otros elementos que vamos a poder ver en la ley
49, ¿no? O en todo caso la modificación, la inclusión del tema de precios de transferencia. Y vamos a ver que se establecen algunos lineamientos como que la administración tributaria podrá verificar estas operaciones que se realizan en partes vinculadas, ¿no? Y efectuar los ajustes que corresponden. Como les decía, cuando se ve el tema de precios de transferencia y nosotros vamos a verificar, o la administración tributaria en este caso, va a verificar que debe existir condiciones de mercado, es decir, que la transacción entre vinculadas se realice como si fueran independientes, esto directamente va a incidir en la utilidad, ¿no? En la utilidad de una de ellas. Y esta utilidad obviamente está sujeta al IUE. Por lo tanto, si la empresa quisiera hacer ver que existe una utilidad menor a la que realmente correspondería, el ajuste, ¿no? Efecto de una eventual fiscalización por precios, va a incidir en que se pague mayor IVA, ¿no? Entonces, es por eso que la norma prevé que sí se pueden hacer ajustes en cuanto a precios de transferencia. Y es por eso que también establece características que deberá cumplir o deberá verificar la administración tributaria al momento de poder revisar estas operaciones entre partes vinculadas, ¿ya? No sé si hasta ahí tenemos alguna duda. Queda claro lo que es el principio de plena competencia, queda claro lo que es precios de transferencia, antes de que ya empezamos a entrar a los elementos, ¿no? A cada uno de los elementos que podemos encontrar en precios de transferencia. A ver, ¿se entiende el tema del principio de plena competencia? A ver, vamos a preguntar para ver. ¿Sí? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, doctora. Alguna vez escuché, la verdad este tema es completamente nuevo para mi persona, pero alguna vez oportunidad escuché de que solamente determinados profesionales tienen que estar autorizados para realizar este tratamiento de los precios de transferencia. ¿Eso es cierto, doctora? Por favor, ¿me podría aclarar? Gracias. Ya, en realidad no hay, digamos, una limitación en el tema de profesionales que puedan ver el tema de precios. Evidentemente el tema de precios de transferencia es bastante especializado, ¿no? Tal vez por ese lado sí has podido escuchar la, el criterio de que existen solamente ciertos profesionales que podrían ver esto, ¿no? Falta especialización en Bolivia, eso es cierto. Entonces, quienes te realizan este tipo de estudios son generalmente firmas grandes, ¿no? Las firmas grandes son las que realizan el tema de estudios de precios, porque también, ¿qué ocurre? Que este estudio de precios de transferencia tiene un costo bastante elevado, porque además cuando veamos lo que es ya la normativa interna del Servicio de Impuestos Nacionales, ustedes van a ver que no todos los contribuyentes pueden presentar un estudio de precios, ¿no? Tenemos ciertas limitaciones en cuanto a utilidad que van a determinar si se presenta o no el tema de transferencia. Pero, digamos, una limitación normativa, yo que conozca no tenemos ninguna limitación normativa. Pero sí, siempre generalmente los estudios de precios son realizados o son presentadas por los contribuyentes y realizadas por las firmas grandes. Es tal vez por ese lado, ¿no? Pueda ir esa limitación. Gracias, doctora. No de nada, con gusto. Doctora, ¿Sí? buenas noches, doctora. Quisiera que me aclare un poco el concepto de partes vinculadas. ¿Qué se refiere más o menos a ese aspecto? Ya, sí, ahorita justamente vamos a entrar a los tipos de partes vinculadas. Entonces ahí por favor voy a responder tu pregunta. Está bien, doctora. ¿Ya?
No sé si hay alguna otra consulta del tema de el principio de plena competencia y la definición de precios de transferencia. A ver, rapidito voy a preguntar a dos personas el tema del principio de plena competencia, ¿ya? A efectos de que esto esté un poquito más claro. A ver, Margarita Quiroga, ¿qué entiendes por principio de plena competencia? No está Margarita. No, no está en clase, Margarita. William Stock. Doctora, buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Me podría dar la definición, por favor, del principio de plena competencia? Doctora, hace referencia a la condición de las partes, digamos, en una transacción bueno, si si son independientes, deben estar en igualdad de condiciones en este caso. Eso. Ya tenemos la definición, a ver, en la pantalla. ¿Sí? Ya, ¿qué entendemos por esa definición? O sea, lo que le decía, doctora, hace referencia, digamos, ¿no? De la condición en la que las partes, en este caso de una transacción, de las empresas que están vinculadas a una transacción son independientes, ¿no? Deban realizar en todo caso en condiciones de como si fueran independientes, ¿no? O deben, sí, sí, exacto. Sí. Y perdón que los moleste con el tema del concepto de plena competencia, pero es importante que ustedes sepan el concepto de plena competencia. A ver, Claudia Zuleta, ¿qué entendemos por el principio de plena competencia? Doctora, buenas noches. ¿Cómo Como está? decía mi compañero Julián, es un acuerdo, ¿no? Entre las partes independientes, como ahí mismo nos dice en el principio de plena de competencia. Es una operación comercial. Ya. Y que, como nos digo, que están asociadas, ¿no? En un determinado acuerdo. Eso podría decir, doctora. Ya. Lo que tienen que tener en cuenta es que en todo caso es una operación comercial o financiera realizada entre partes vinculadas. Eso es lo que no tienen que olvidar. Es una operación comercial y o financiera realizada entre partes vinculadas que debe realizarse como si fueran independientes. ¿Ya? Entonces, como les decía, el elemento fundamental es que esta operación comercial o financiera realizada entre partes vinculadas debe estar hecha como si fueran partes independientes. No tenemos que perder de vista que tiene que existir vinculación, porque si estamos hablando de partes independientes, ya no tenemos posiblemente precios de transferencia. Uno de los elementos fundamentales es que exista vinculación. El otro elemento... Dice, con respecto a la vinculación que hace referencia, ¿eso quiere decir que tienen que tener un contrato de por medio o qué les vincula a estas entidades financieras? Ya, no necesariamente va a haber un contrato. Ahorita vamos a entrar a lo que es vinculación, ¿ya? Entonces, a ver, ya para ir avanzando con el tema de la vinculación. Dentro de las normativas tributarias, y es el caso de nuestra norma, existen varios criterios
que van a suponer que existe una vinculación directa o indirecta entre las empresas que van a realizar esta transacción, ¿ya? Dentro de nuestra normativa tenemos 6 criterios de vinculación. Estos criterios de vinculación los vamos a ir viendo uno por uno para que con ustedes podamos ver inclusive ejemplos de cómo podría darse esta vinculación. No necesariamente va a haber un contrato, ¿no? O posiblemente no va a haber un contrato. El contrato pues, se va a dar, claro, en caso de que exista, digamos, una venta de bienes y servicios donde se van a establecer condiciones. Pero, ¿qué nos dicen los criterios de vinculación en nuestra norma? Ojo que estos criterios de vinculación no son los únicos a nivel mundial. Cada normativa tributaria establece qué criterios de vinculación puede haber. En alguna oportunidad, aquí inclusive el sector privado nos ha dicho, debería haber algún criterio más de vinculación y eso lo vamos a ver al final, ¿ya? ¿Cuál es el primer criterio de vinculación? Nos dice que una persona natural o jurídica participe directamente o a través de terceros en la dirección, control o administración o posea capital en una o más empresas en el exterior o sucursales, filiales o subsidiarias de empresas del exterior que realicen operaciones en territorio nacional. Entonces, veamos qué nos dice este tipo de vinculación. Vamos a ver, aquí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la participación accionaria. Y voy a volver nuevamente atrás. ¿Qué nos decía la definición? Nos decía que participen de manera directa o a través de terceros. ¿Esto qué significa? De manera indirecta, ¿no? Dice en la dirección, control, administración o posea capital. Aquí vamos a ver un ejemplo de una participación accionaria o de control. Es decir, aquí hay un capital, ¿no? Es decir, son socios, en todo caso, los que están participando en la empresa. ¿Por ejemplo? La empresa A, ¿no? Que tiene relación con la empresa D, como pueden ver en la pantalla, tiene algunas vinculadas, ¿no? En este caso, la empresa A y la empresa B tienen una vinculación porque hay un 70% de acciones que la empresa A tiene sobre la empresa B, y por el otro lado pueden ver que la empresa A tiene un 60% de acciones de la empresa C, ¿ya? Vamos a ver que cada una de estas empresas está en un país diferente. Y vamos a decir que la empresa D está en Bolivia, ¿no? Vamos a suponer que la empresa D está en Bolivia. Entonces, en este caso, ¿no? La empresa B sobre la empresa D tiene un 20% de acciones y la empresa C tiene otro 20% de acciones. ¿Quiénes realizan la transacción? La transacción la están realizando la empresa A y la empresa D, ¿no? Sin embargo, yo podría decir, es decir, si yo no conozco estas vinculaciones que tienen, yo podría decir, no, aquí, ¿quiénes son socios de la empresa D? Son la empresa B y la empresa C, ¿no? Si yo, digamos, no conociera esta vinculación, podría inclusive pensar que una empresa en Canadá tiene una relación comercial con una empresa en Bolivia, ¿no? Sin embargo, si yo ingreso a verificar el tema accionario, el tema de acciones, voy a ver que de manera indirecta la empresa D se ejerce el control, en todo caso, sobre la empresa D con la empresa A, ¿no? O sea, es decir, la empresa A ejerce control sobre la empresa D, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que están los dos elementos, el tema de acción y de control dentro de este ejemplo, ¿ya? Entonces aquí hay vinculación y como pueden ver hay una vinculación entre las 4 empresas, ¿no? ¿Qué pasaría si C tiene transacciones con B? Aquí habría una vinculación indirecta. ¿Por qué? Porque esta empresa A, ¿no? Tiene un capital del 60% sobre C, pero además tiene un capital del 70% sobre B. Entonces, como pueden ver, hay un capital preponderante, importante, que puede coadyuvar a que exista un control respecto a las decisiones que se puedan tomar entre una empresa y otra, ¿no?
Entonces, este es un tipo de vinculación. Entonces, como pueden ver, no hay un contrato como tal acá, pero sí hay una influencia de una empresa a otra. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando vemos lo que es la vinculación es esa influencia que puede darse, esa influencia adicional, si quieren, que puede darse de una empresa a otra, ¿ya? Es por eso que estos criterios de vinculación van a reflejar eso. No sé si tienen alguna duda, consulta sobre este ejemplo. ¿Se entiende este ejemplo? Doctora. Sí. Doctora, no sé si con su experiencia tal vez nos puede dar un ejemplo, digamos, ¿no? De algún caso, digamos, en función a lo que nos está mostrando así gráficamente, doctora. Ya. Tal vez. A ver, tal vez con nombres así podríamos ver, dice. No con nombres, sino tal vez de una empresa, digamos, que como en el gráfico indica Canadá, Portugal, Estados Unidos, y de acuerdo a la participación accionaria o control, digamos, que produce esto una vinculación, doctora. Exacto. A ver, por ejemplo, aquí en Bolivia yo he visto que bueno, no les voy a dar nombres, sí, evidentemente, pero hay una empresa muy conocida que vende ciertos alimentos, ¿no? Que en algún momento se disgrega. Y al disgregarse, la empresa que se disgrega, que está formada por la mitad de los mismos socios, le empieza a vender insumos a esta empresa, ¿no? A esta empresa que ya vende alimentos al consumidor final, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver que al ser los mismos socios, ¿no? Pero que forman parte de dos empresas diferentes y existen transacciones entre las dos empresas diferentes, ya hay una vinculación. Solo el hecho de que existan un mismo socio o dos o todos los socios en más de dos empresas ya las vincula. Este tipo de vinculación que estamos viendo aquí en el gráfico está referida justamente a eso, ¿no? Que existan los mismos socios. Es decir, aquí la empresa A, los socios de A son socios de B y también son socios de C, ¿no? Sin embargo, los socios de B solamente son socios de D y son socios de C. Pero de alguna manera el porcentaje de acciones que puedan tener dentro de una empresa puede definir bastantes temas, ¿no? No es lo mismo que una empresa tenga, o una persona, pónganse yo, tenga el 90% de acciones en una empresa, a que tenga un 5 o 10% de acciones, ¿no? Posiblemente mis votos no van a influir mucho en decisiones que se tomen en la empresa. Entonces, esta vinculación está principalmente referida a eso, ¿no? Aquí tiene que existir un porcentaje accionario o en todo caso una participación accionaria. ¿Cuál es un elemento que no tiene nuestra norma? Es el tema del porcentaje. Hay algunas normas de países de la región que sí establecen el porcentaje, o sea, por ejemplo, porcentaje, me voy a que si tienes más del 50% de acciones, sí hay una vinculación. En nuestro caso no hay ese porcentaje, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que una persona tenga acciones en otra empresa, ya sea en el 5% o en el 1%, ya podría generarse esa vinculación. Ahora, no necesariamente vamos a influir, ¿no es cierto? O sea, y si yo tengo, como les decía, un 5 o 10% en una sociedad, puede ser que mi voto no vaya a influir ni para bien ni para mal en la decisión que esté tomando la empresa, ¿no? Pero bueno, esa es una, tal vez, no sé si una falencia de nuestra norma, que en alguna oportunidad ha sido criticado este elemento, pero tampoco nunca se ha hecho una evaluación a profundidad para poder establecer si debería haber o no un porcentaje, ¿no? Es un tema bien subjetivo, porque una empresa podría incluso mover
su porcentaje accionario solo para efectos de una transacción. Ustedes saben que, como dicen, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Uno puede circunscribirse en las circunstancias de la norma a fin de que no tenga efectos negativos, ¿no? Entonces, en este caso, podría darse eso, ¿no? De que se puede poner porcentaje accionario. Entonces, es por eso que nuestra norma es amplia en ese sentido, porque no va a establecer un porcentaje, ¿no? No sé si queda un poco más claro el tema del porcentaje accionario, ¿no? Y está referido esto también al control. ¿Por qué? Porque a través de ese porcentaje accionario, como les decía, yo puedo ejercer un control posiblemente a una tercera empresa, porque va a influir, mi voto va a influir bastante en la toma de decisiones de esa empresa. ¿Ya? Entonces, este sería el primer tipo, ¿no?, de vinculación que veríamos. Vamos a ver una segunda forma de vinculación dentro de este primer criterio. No nos olvidemos que todavía... Doctora, ¿puede ir al cuadro anterior, por favor? Claro que sí. Entonces, se entiende que la empresa A tiene vinculación con la empresa B y C, ¿no es cierto? Exacto. Con la empresa D, ninguna, pese que esta tiene vinculación con la empresa B y C, o sea, no se considera la empresa D. Ahí el detalle, y muy buena pregunta, y muy buena inquietud. Evidentemente tiene una vinculación directa con B y C, ¿no es cierto? Porque hay participación accionaria en ambas. Sin embargo, con la empresa D tiene una vinculación indirecta. ¿Por qué? Porque a través de B y C está participando en D. ¿Ya? Entonces, a esto sí podemos llamarlo o denominarlo una vinculación indirecta o a través de tercero. ¿Ya? Así nos dice nuestra norma. O a través de terceros. Entonces, este es un ejemplo claro de que existe vinculación, pero no es una vinculación directa. Es una vinculación a través de terceros. En el ejemplo, ¿cuáles son los terceros? La empresa B y la empresa C, ¿no? Porque la transacción se está dando de manera directa. La transacción sí, pero la vinculación no, ¿no? Hay un control de parte de A a través de B y C, a través de los socios de B y a través de los socios de C. ¿Ya se comprende el tema de la vinculación indirecta? Sí, gracias, licenciada. Ya, ahora vamos a ver el tema de la administración, dirección o control, ¿no? Como les decía, todavía nos estamos enmarcando en el primer tipo de vinculación. No se olviden que lo que estamos viendo en el primer tipo de vinculación son personas naturales o jurídicas nacionales, ¿no?, que tienen una vinculación con extranjeros, ¿ya? Entonces, en el segundo caso podemos ver que nos habla de administración, dirección o control. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya vamos a ver cargos, posiblemente, que van a influir de una empresa a otra, como en el ejemplo, la empresa X y la empresa Y, ¿no? Estas dos empresas realizan una transacción comercial y o financiera. Ahora, ¿por qué voy a determinar que hay vinculación? Porque como pueden ver, dentro de la junta directiva de esta empresa, se encuentran dos cargos que son ejecutivos. Póngase el gerente general y por el otro lado tenemos el gerente financiero, ¿no? Pues como pueden ver, son cargos importantes que participan de la junta directiva de la otra empresa. Entonces aquí estamos hablando de que hay una administración, una dirección o un control vinculado, ¿no? Estas personas realizan acciones, toman acciones en cuanto a la dirección o la administración de estas empresas en ambas empresas, ¿no?, o en cada una de estas empresas. Es por eso que esto también puede determinarse como una vinculación, ¿no? Considerando que estamos hablando de que tiene que haber estos elementos de una persona nacional con personas extranjeras. Cuando hablo de personas me estoy refiriendo ya sean naturales o jurídicas, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa que pueda ser, ¿ya? Entonces, este es un segundo tipo, si quieren, de vinculación que podemos ver dentro de este criterio,
¿no? De que exista capital societario, control, administración, dirección de estas empresas nacionales con empresas del exterior. ¿Ya? Ahora me voy a permitir volver atrás. ¿Por qué? Ese es el primer criterio de vinculación que nos establece la norma, ¿ya? El que sean nacionales con extranjeros. ¿Cuál es el otro criterio de vinculación? Es básicamente lo mismo que hemos visto, solo que en este caso ya nos está refiriendo a que son empresas extranjeras, ¿no? Que tienen participación directa o a través de terceros en la dirección, igual control, administración o en el capital en empresas nacionales, ¿ya? En la primera casuística teníamos nacionales con participación directa o indirecta en el exterior. En este caso estamos hablando de lo contrario, ¿no? Son empresas extranjeras que tienen participación directa o indirecta a través de empresas nacionales, ¿ya? Pero cumplimos las mismas circunstancias o casuísticas, ¿no? El tema de que puede existir capital societario, que pueda haber una dirección, control o administración, ¿no? Y cuando estamos hablando de extranjeras o nacionales, en ambos casos nos estamos refiriendo a que puedan ser subsidiarias, puedan ser filiales, pueden ser sucursales, ya sean en Bolivia o en el exterior. A ver, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre sucursales y subsidiarias? No sé si han visto en alguna oportunidad este tema. ¿Cuál es la diferencia entre sucursales y subsidiarias? A ver, alguien que tenga alguna idea de cuál es la diferencia. A ver, les pregunto, ¿qué es una sucursal? Sucursal yo creo que sí deben tener claro qué es una sucursal, ¿no es cierto? En el tema de convenios también hemos visto qué es una sucursal. A ver, ¿quién me dice qué es una sucursal? ¿Alguien trabaja en alguna sucursal? Nadie nunca ha escuchado el tema de qué es una sucursal. Licenciada, una sucursal es una entidad que deriva de una casa matriz, ¿no? Entonces esta casa matriz puede tener varias sucursales, pero que están bajo esta casa matriz, algo así. Exactamente, ¿no? Es una sucursal. La sucursal es un brazo extensivo de la casa matriz, ¿no? Es decir, es la misma empresa que tiene un brazo operativo, si quieren, en otra jurisdicción, en otro territorio, ¿no? Por ejemplo, aquí en los bancos, tenemos el Banco Unión en cada uno de los departamentos. Entonces, esas son sucursales del Banco Unión, ¿cierto? Es la misma empresa, pero tiene brazos operativos a nivel nacional, pero la misma empresa. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una subsidiaria? Bien, la subsidiaria tiene lineamientos comerciales, económicos, tal vez hasta estructurales de una empresa, pónganse del extranjero, no son brazos operativos de la casa madre. Ya son entes independientes, pero que obedecen comercialmente o económicamente a los lineamientos estructurales de una empresa, ¿no? Es decir, una sucursal, por ejemplo en Bolivia,
no se constituye en Bolivia como tal, ¿no? La empresa ha nacido en el exterior. La sucursal simplemente solicita un reconocimiento porque forma parte de esa matriz. En cambio, la subsidiaria es una empresa que nace en Bolivia, pero que obedece a alineamientos de su casa matriz, ¿no? Pero es una empresa independiente, con cierta independencia, que tiene lineamientos de una casa matriz en el exterior o viceversa, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando, y bueno, la filial es lo mismo, ¿no? No es, es una subsidiaria en realidad. Entonces, cuando estamos hablando de que son empresas, ya sean nacionales o extranjeras, que tienen participación directa o indirecta en sucursales, filiales, subsidiarias en el exterior o viceversa en Bolivia, nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Que aparte de que forman parte, puede ser como sucursal, que forman parte de la misma empresa o que no son la misma empresa, pero que sí obedecen alineamientos de la misma empresa, ¿ya? Pero en este caso la vinculación principal la va a dar el hecho de la participación directa o indirecta, ¿ya? Como hemos visto, cuando hablamos de participación directa, estamos hablando de que de manera directa exista, por ejemplo, una participación accionaria o que exista una administración, que cargos directivos o que cargos ejecutivos participen en la otra empresa, ¿no? En alguna otra categoría también que sea importante. Como pueden ver, en el gráfico, en el segundo gráfico, estamos hablando de cargos que sí toman decisiones, ¿no? Entonces, no es lo mismo que estés, tal vez en una empresa esté como socio y en la otra empresa estés simplemente como profesional más, ¿no? O un profesional en la parte operativa. No, en este caso tiene que haber una toma de decisión, ¿no? Tiene que haber una influencia en toma de decisiones. Es por eso que la administración, dirección o control se va a dar por este estatus, si quieren, dentro de la empresa. ¿Ya? Aquí tienen, aquí podemos ver, ¿no? Vinculaciones. En este otro gráfico vamos a ver la vinculación de una casa matriz con sus sucursales y viceversa. Pero este caso nos va a ayudar a ilustrar una siguiente vinculación. Bueno, vamos a una siguiente vinculación y estamos viendo que dice una empresa sucursal, filial o subsidiaria en territorio nacional mantenga operaciones en su casa matriz del exterior o viceversa, ¿cierto? Abigail, ¿qué tipo de operaciones hemos dicho que se pueden dar? Buenas noches, licenciado. Buenas ¿Qué noches. tipos de vinculación me preguntó? No, de operación, de operación. Ah, perdón. De operación sería que Hemos dicho sea... que son dos tipos de operaciones, ¿no? Que nuestra normativa de manera expresa señala que hay dos tipos de operaciones que podrían darse para considerarse precios de transferencia. Vinculantes y que de la transacción. Operaciones, estamos hablando de operaciones. Digo operaciones financieras y operaciones entre partes vinculadas. Operaciones financieras y Operaciones entre partes vinculadas. operaciones financieras y comerciales, ¿no? Entre partes vinculadas. No tienen que olvidarse de esto, ¿no? Que son operaciones comerciales o financieras y o financieras. ¿Ya? Esos son los tipos de operaciones que podrían darse. ¿Y qué nos dice cabalmente la definición de vinculación? Nos dice que empresas, sucursales, filiales o subsidiarias en territorio nacional mantengan operaciones con su casa matriz del exterior o viceversa, ¿ya? Entonces, es lo que les decía, ¿no? Pueden ser nacionales o extranjeras, pero siempre que exista una vinculación con extranjeras, que sean su casa matriz o sea
bueno, en este caso su casa matriz con la sucursal o la matriz con las sucursales subsidiarias, ya eso nos va a dar luz a que nosotros tal vez podamos verificar precios de transferencia, ¿ya? Ese es un tercer criterio de vinculación. El cuarto criterio de vinculación está referido a que existan o se realicen operaciones comerciales y o financieras entre una sucursal, filial o subsidiaria situada en territorio nacional y otra del exterior de una misma casa matriz. Volvemos nuevamente al cuadrito que teníamos. Como pueden ver, un tercer criterio de vinculación está referido a que exista una vinculación entre la casa matriz y sucursales o subsidiarias o viceversa. Un cuarto criterio de vinculación está referido a que existan transacciones entre sucursales, entre subsidiarias o entre filiales, pero ¿cuál es la condición? Que obedezcan a una misma casa matriz, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que solo el hecho de tener esa categoría de subsidiaria o de sucursal de una misma casa matriz ya nos supone que existe una vinculación o que existan transacciones con la misma casa matriz, ¿no? Ya nos va a suponer que existe una vinculación. Bueno, vamos a ver otro criterio de vinculación, ¿no? Y este tal vez es el que más se puede dar aquí. Bueno, yo he visto aquí varios de este tipo de vinculación. Y son, por ejemplo, el tema de el parentesco, consanguinidad o afinidad, ¿no? Voy a volver a la diapositiva inicial y dice, una persona natural, que se realicen, me estaba saltando, perdón, que se realicen operaciones comerciales y o financieras entre una empresa nacional y otra extranjera, cuyos propietarios, accionistas, socios, gerentes, miembros de directorio o personal jerárquico tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ¿no? Entonces volvemos a este ejemplo y nos estamos refiriendo a que tiene que haber un grado de parentesco. Cuando hablamos de consanguinidad, sabemos que estamos hablando de padres, hijos, hermanos, ¿no? Y cuando estamos hablando de afinidad, estamos hablando de la familia política, ¿no? Del esposo, la esposa, la suegra, el suegro, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este tipo de vinculación? Nos dice que debería existir, o en caso de que exista, que una empresa A tenga ciertos miembros como socios o como personal jerárquico en otra empresa B, ya existiría una vinculación, ¿no? Y este tipo de vinculación también va a suponer que hay una influencia en la transacción que se está realizando. Es por esta razón que se va a verificar precios de transferencia, ¿ya? Yo he visto aquí un par de empresas, por ejemplo, que son empresas grandes, sí, pero que los socios principales son los esposos, ¿ya? De la empresa principal. Pero estos señores, ¿qué es lo que han hecho? Han creado una empresa en Chile en la que uno de los socios es el padre y uno de los hijos. Han creado otra empresa en Estados Unidos en la que los socios son el otro hijo y la esposa, ¿no? Y una segunda empresa en Estados Unidos donde los socios son la yerna y la suegra, ¿no? O la consuegra, ¿no? Entonces, como pueden ver, en caso de que exista un relacionamiento comercial, ¿no? Como decíamos, en operaciones comerciales o financieras de este tipo de empresas, ¿no? Ya vamos a suponer que hay una vinculación, porque miembros de un grupo familiar están participando dentro de esta empresa, ¿ya?
Entonces, este es el quinto tipo de vinculación que nos establece la norma. Y por último, tenemos el último criterio de vinculación, que está referido a que una empresa, vamos a ver qué nos dice la diapositiva, nos dice que una empresa, una persona natural o jurídica, ¿no?, tenga operaciones en territorio nacional y relaciones comerciales y o financieras directas o indirectas con personas naturales o jurídicas domiciliadas o que realicen operaciones en países o regiones de baja o nula tributación. Como les decía, cuando nos referimos a países de baja o nula tributación, estamos hablando de paraísos fiscales, ¿no? Este es un denominativo que ya en la actualidad no se lo usa, ¿no? Aunque existan todavía algunas normativas que tengan, digamos, este término, pero es un término que ya no se lo usa, ¿no? Ahora se llaman países o regiones de baja o nula tributación, ¿ya? Entonces, como veíamos en este último cuadrito, ¿no?, pueden ser personas naturales o jurídicas que tengan una relación, ¿no?, sea directa o indirecta, con una empresa que tenga o que se encuentre dentro de un paraíso fiscal. Aquí, como pueden ver, es, si quieren, un desincentivo al uso de paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que tengas una operación comercial con una empresa que se encuentra en esta jurisdicción, ya la vas a considerar vinculada, ¿no? Cuando hablamos de directa, como pueden ver, podría ser que la empresa Z y la empresa Y tengan una relación comercial, ¿no? Sí, está bien. La empresa Z y Y tienen una relación comercial, pero esta empresa tiene también su relación con la empresa X, ¿no? Entonces, como pueden ver, en definitiva, la empresa Z, dependiendo cuáles las circunstancias en las que se dé, puede estar teniendo una relación con X, ¿no? Tal vez con una venta directa, pero tal vez con una venta indirecta a la empresa que está en el paraíso fiscal. Es decir, cuando Z le vende a X, ¿no?, de manera directa, ahí, como pueden ver en letras más pequeñas, dice, claro, está la venta y también va a estar la entrega de la factura. Sin embargo, ¿qué pasa cuando Z va a estar exportando un producto a Y, ¿no? Pero Y le va a entregar el producto directamente a X, pues se le va a hacer una venta a X, ¿no? Entonces, como pueden ver, el destino final no es la empresa que está en Estados Unidos, sino el destino final es la empresa que se encuentra en las Islas Caimán, ¿ya? Entonces, es por eso que muchas jurisdicciones, muchos países tienen bastantes normativas que desincentivan el uso de paraísos fiscales. Lamentablemente aquí en Bolivia nosotros no tenemos una norma específica del uso de paraísos fiscales, pero sí tenemos este tipo de disposición que de alguna manera va a desincentivar, ¿no? Porque bueno, también lo que les decía en el inicio, ¿qué es lo que se quiere evitar? Que exista una vulneración al principio de plena competencia, ¿no? Es decir, que las transacciones no se realicen a precios de mercado, no se realicen con una influencia externa como puede ser la vinculación que puede existir. Ahora, pero si nosotros vemos, y porque es un desincentivo también, porque si nosotros vemos los otros tipos de vinculaciones, ¿no? Evidentemente puede haber una influencia en cuanto a que las personas o los miembros sean de una empresa u otra, sean accionistas, sean administradores o sean familiares, sí puede generar una influencia, ¿no? O sea, es una influencia directa. Sin embargo, en el tema de paraísos fiscales podría darse que sea un tercero, ¿no? En realidad que sí sea un tercero, pero ya vamos a ver el viernes que hay algunas circunstancias por las cuales estos países son mal vistos, ¿no? O son países que tienen tantos beneficios, si quieren, para el extranjero, que generan empresas de papel.
y también generan una opacidad dentro de las transacciones que se realizan en este territorio, ¿no? Entonces, por eso que es como una, no castigo, pero sí el evitar que se use de manera más regular este tipo de jurisdicciones, ¿no? Entonces, cabalmente para este aspecto, la administración tributaria anualmente emite, como les decía, una lista, ¿no? Con bastantes criterios de vinculación, o perdón, como parte de estos criterios de vinculación, mejor dicho, una lista de paraísos fiscales. Estos, hay unos criterios que sí se respetan, que son principalmente el tema de que sean países que en más de 5 jurisdicciones estén considerados como de bajo la tributación, ¿no? Tal vez los criterios que nosotros tenemos no son muy, ¿cómo les puedo decir? No son criterios que obedezcan a alineamientos internos como tal, en cuanto a que no van en contra de nuestra normativa. En algunas jurisdicciones, cuando emiten estas listas de paraísos fiscales, sí verifican cómo está su norma, ¿no? Y, por ejemplo, toman en cuenta algunos lineamientos como la tasa del IUE que tienen, el tipo de relaciones internacionales que tienen con estos países, ¿no? Pero en nuestro caso se toman estos otros criterios un poco más externos, que son criterios que la OSD utiliza para definir este tipo de listas, ¿no? Entonces, ahora, esta lista, ¿no? En algunos países sus listas de paraísos fiscales son generales, es decir, son para listas de paraísos fiscales para aduanas, para impuestos, para efectos bancarios, etcétera. En este caso, nosotros solamente tenemos una lista para efectos tributarios, ¿no? Creo que la aduana también emite alguna lista, ¿no? O el tema de la GAFI, ¿no? O sea, la UIF, ¿no? Con el tema del lavado de dinero, pero no tenemos una lista uniforme para todos estos ámbitos, ¿no? Es una lista, esta lista que nosotros emitimos a través de una resolución normativa de directorio es únicamente para el tema de precios de transferencia, ¿ya? Entonces, esta es una parte importante del tema de precios. Y, a ver, quisiera que me den un criterio. A ver, Carmen Condori me dé un criterio de vinculación de los 6 que hemos visto. Doctora. Buenas noches. Creo que el primero, doctora, donde menciona que es bien importante la participación accionaria o de control, le explicaba que no necesariamente tiene que estar directamente vinculado, sino que puede estar indirectamente vinculado, ¿no? Excelente. Ese es un primer criterio de vinculación. No nos olvidemos que es ya sea un nacional o un extranjero. ¿Ves? Tienen que ser siempre nacionales o en todo caso, o extranjeros. Excelente, Pedro. Excelente la participación. Dalmin Tapia. Vamos a ver si esta vez sí está en clase. Hola. ¿Aló? ¿Dice? ¿Me escucha? Hola. ¿Sí? Hola. ¿Algún otro criterio de vinculación, por favor? Dice, mi disculpa, recién he salido de mi oficina. Estoy en la calle. ¿Ha escuchado alguno de los criterios de vinculación? La señal. Hola. ¿Me puede dar Hola. algún criterio de vinculación? A ver, ¿quién me puede dar algún criterio de vinculación antes de que siga bien los nombres? No
importa que se equivoquen, participen. Quiero que tomen en cuenta que la participación les va a ayudar bastante porque inclusive si hay algún porcentaje en nota que no está, digamos, que no les ha ido muy bien en otros elementos como el trabajo, por ejemplo, yo voy a utilizar las participaciones que ustedes tengan para poder aumentar, si quieren, el coadyuvar, ¿no? En su nota final. Licenciada, la vinculación de empresas extranjeras con empresas nacionales. ¿Ya? ¿Con qué criterio pero estaríamos utilizando ahí? Es de la misma forma que la primera que mencionó mi anterior compañera, ¿no? También serían las vinculaciones directas y las vinculaciones indirectas. A través de la participación accionaria. A través de terceros. Exactamente, ¿no? Pero no nos olvidemos ahí que tienen que ser a través de la participación accionaria, de administración o de control, ¿no? Pero, muy bien, tenemos este segundo tipo de vinculación. A ver, Gladys Laura. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Me puede dar otro criterio de vinculación, por favor? Hemos visto 6 criterios de vinculación. Sí, estaba... Este criterio es el de una entidad jurídica, ¿no? Que se encuentran en los paraísos fiscales más que todo y que con el ejemplo más claro nos decía que es un desistimiento, ¿no? En cuanto a lo que se refiere con relación a los paraísos fiscales. Sí, exactamente. El tema de paraísos fiscales es un tipo de vinculación, ¿no? El que yo tenga operaciones con alguna entidad, alguna empresa, alguna persona que tenga su jurisdicción un paraíso fiscal. Sí. Sí, muy bien. A ver, hasta ahí ya tenemos 3 criterios de vinculación. Nos faltan 3 criterios de vinculación. Doctora. Sí. Cuando una empresa, ya sea sucursal o una subsidiaria, como decía, que esté en el territorio boliviano, mantiene operaciones, ¿no? Con su casa matriz o viceversa. Muy bien. Eso sería único. Sí, excelente. A ver, nos faltan 2. ¿Cuáles serían los otros 2 criterios de vinculación? Doctora, relacionado con la consanguinidad y la afinidad, ¿no? Donde una empresa nacional esté vinculada con una empresa que esté en el extranjero, cuyos propietarios, accionistas tengan cierto grado de consanguinidad, como mencionaba, ¿no? Excelente, excelente, Carmen. Ese es un quinto criterio de vinculación, ¿no? Exista consanguinidad o afinidad, es decir, que exista parentesco entre una empresa y otra empresa, ¿no? Y por último nos falta un último criterio de vinculación. A ver quién me dice el último criterio de vinculación. Tania, tal vez. Mayra. ¿Quién se acuerda? El último criterio de vinculación. Bueno, el que nos falta en realidad, ¿no? A ver, ¿cuál nos falta de los que tenemos ahí? Hemos hablado de que exista vinculación entre una persona natural o jurídica
¿no? Que participe directa o indirectamente en una empresa del extranjero. Hemos visto que otro criterio de vinculación es que una persona también natural o jurídica extranjera participe de manera directa o indirecta en una empresa nacional. Hemos visto que exista una participación o en todo caso una relación comercial de una persona natural o jurídica con otra que se encuentre en un denominado paraíso fiscal o país de bajo o nula tributación. También hemos visto que exista una vinculación entre sucursales o subsidiarias, ¿no? Que mantengan operaciones comerciales o financieras, pero que tienen que enmarcarse o ser de una misma casa matriz. Y por otro lado hemos visto que podría darse entre la casa matriz y la sucursal, filial o subsidiaria, ¿no? Y finalmente que sean operaciones que se realicen entre una empresa nacional y otra extranjera, pero que tenga algún relacionamiento de parentesco, sea consanguíneo o de afinidad entre estas empresas, ¿no? Entonces, estos son los 6 criterios de vinculación, ¿no? Y como les decía, existen a nivel de normativa, si quieren, de las administraciones tributarias o de los países, existen otros criterios de vinculación. Por ejemplo, hay un criterio de vinculación que a mí me parece bastante interesante, que nosotros no lo tenemos, que es cuando existe exclusividad entre ciertas empresas, ¿no? Que tienen exportaciones únicamente a una empresa, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, este tema es un poco cuestionable porque sabemos que este criterio, si bien lo tienen otras administraciones u otros países, tal vez las características que tienen en su entorno es diferente. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que nuestras empresas de a poco van buscando mercados, ¿no es cierto? No necesariamente van a tener una vinculación por tener o por vender o por exportar sus productos a una sola empresa, ¿no? Entonces, de alguna manera esto puede no ser un criterio tan aplicable al nuestro. Pero existen varios criterios de vinculación que tienen las administraciones tributarias adicionalmente, ¿no? Pero digamos que nuestra normativa ha rescatado los principales, que serían estos 6, ¿ya? Entonces, por favor, no se les olvide el principio de plena competencia, que está referido que 2 empresas vinculadas, voy a volver a poner la diapositiva, 2 empresas vinculadas realicen operaciones comerciales y o financieras, ¿no? Como si esta transacción se estuviera realizando entre independientes, es decir, con operaciones comparables de mercado, ¿no? Que utilicen un precio de mercado en su transacción, ¿ya? Y nuestros 6 criterios de vinculación que son fundamentales. Y para concluir esta clase, quiero decirles que en alguna oportunidad alguien nos consultaba o preguntaban ¿qué pasa cuando hay vinculaciones internas? ¿No podrían haber precios de transferencia? ¿Podemos aplicar la norma de precios? En realidad la respuesta sería actualmente no. ¿Por qué? Porque si bien la ley nos habla de que deba existir una vinculación, ya el decreto supremo establece los criterios. Y como pueden ver, en estos 6 criterios de vinculación, el elemento importante, aparte de las características que establece cada una de ellas, es que tenga que ser una empresa nacional y una extranjera, ¿no? Como pueden ver, en todos los casos tiene que haber una participación extranjera. Entonces, si se fueran a dar los casos de que exista una vinculación entre nacionales, posiblemente sí pueda darse precios de transferencias internos, pero ahorita nuestra normativa no prevé ese aspecto, ¿no? Necesariamente tendría que ser una vinculación entre un extranjero y un nacional, sea por cualquiera de estas características que hemos visto, por estos 6 tipos de vinculaciones, tiene que necesariamente ser una nacional y una extranjera, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Doctora, una consulta. Y sí, como mencionaba en el primer caso de los tipos de vinculación, que pueden ser personas naturales o personas jurídicas,
¿Hay alguna diferencia entre estos al momento de realizar estos precios de transferencia, al aplicar, doctora? ¿En qué sentido una diferencia? Porque aquí lo que podemos ver, o sea, cuando hablamos de naturales, podríamos hablar de una empresa unipersonal. Claro, pero como son personas naturales, podríamos decir también de que son profesionales independientes. Y los profesionales independientes, su sistema tributario es diferente a una empresa unipersonal o a una persona jurídica. A esa parte me refiero, o sea, alguna diferencia. En realidad, en la aplicación de precios, de manera directa, si quieres, no va a influir en sus deberes formales, tal vez en materia tributaria, ¿no? O sea, o en su parte material, en materia tributaria. La incidencia va a venir después cuando existe un ajuste en su utilidad, ¿no? Y ahí es donde, en el caso, digamos, que del ejemplo que tú pones, digamos que fuera una empresa, o en todo caso una persona natural, digamos un profesional independiente, ¿no? Aquí estaríamos viendo, ya sea en este caso o en este caso, tomando en cuenta tu inquietud, que tendría que ser una persona natural que tenga porcentaje accionario en alguna de estas empresas y a esa misma empresa le esté prestando servicios, ¿no? Es decir, le compren servicios. Entonces, si ese fuera el caso, en cuanto a precios de transferencia, vamos a utilizar la misma normativa, ¿no? Vamos a aplicar los mismos criterios de vinculación y vamos a ver la clase del miércoles que vamos a aplicar los mismos criterios de comparabilidad, ¿ya? Hasta que exista un ajuste en su utilidad. ¿Esto en qué va a derivar? Todos estos elementos que estamos viendo, que estamos empezando a ver, van a ver que van a derivar en un ajuste en la utilidad, en caso de que no se esté cumpliendo el principio de plena competencia, ¿no? No nos olvidemos que eso es lo que queremos demostrar, que la transacción cumple el principio de plena competencia. Es decir, que no hay influencias externas para que se utilicen precios de mercado. Entonces, si hubiera un ajuste, va a influir inmediatamente en la utilidad que tuviera esta persona natural, este profesional independiente. Entonces, es ahí donde se va a tener que ajustar tu IUE, ¿no? Entonces, ya sería un IUE que estuviera, digamos, liquidándose o cumpliéndose ya con la normativa específica que tiene para el caso, ¿no? Valga la redundancia. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no existe alguna otra consulta, de todas maneras, si hay alguna otra inquietud que se esté quedando, el miércoles la podemos ver al inicio de la clase, ¿no? Como les decía, lo importante para mí es que ustedes puedan entender bien el tema de precios de transferencia y van a tener el insumo que son las directrices de la OECD para el momento que como profesionales ustedes tengan que ver estos temas, al igual que con convenios de doble imposición, ¿no? Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su atención y por su participación y nos vemos el miércoles. Buenas noches, licenciada. Hasta el miércoles. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta el miércoles. Gracias, doctora. Hasta el miércoles. Buenas noches.